La colonia perdida de Roanoke. Todo empezó hace más de 425 años, cuando con el objetivo de cumplir con el deseo de la reina Isabel I en expandir el imperio británico, estableciendo asentamientos en el Nuevo Mundo y de obtener nuevas riquezas, por orden de la Majestad, el señor Walter Raleigh decidió tomar el lugar de su medio hermano, el señor Humphrey Gilbert, que buscaba ampliar los designios de la corona lejos de Londres. Tras perderse en el mar durante un viaje en un infructuoso intento por colonizar, Walter debió organizar una expedición con el objetivo de localizar y formar las primeras colonias inglesas en Norteamérica, para colonizar cualquier tierra que no estuviese en posesión de España, también para atacar a los barcos de España en las costas al norte del Caribe. El señor Walter Raleigh, con la esperanza de asegurar puestos comerciales permanentes para Inglaterra, había iniciado exploraciones en las islas cercanas de lo que hoy es Carolina del Norte en 1584. Antes de la colonia perdida de la isla de Roanoke, hubieron dos expediciones lideradas por el señor Walter. La primera fue exploratoria y la segunda en 1585. Fue el primer asentamiento patrocinado por Walter, que duró poco. Consistía en 100 hombres se establecieran en Roanoke, pero debido a las tensiones con los nativos americanos que no tuvieron buena impresión de los ingleses por conflictos provocados por parte de ellos hacia los nativos, solo vivieron en el lugar entre 1585 y 1586, casi un año, para luego regresar a Inglaterra, teniendo que abandonar el lugar por constantes amenazas de ataque, escasez de provisiones y porque no encontraron las riquezas de oro y plata por las que se habían unido la mayoría de los hombres, dejando el asentamiento abandonado y en ruina. Pocos días después llegó un barco con suministros enviado por Walter. Después de que ellos evacuaran la colonia, como la tripulación no encontró rastro alguno de los colonos, entonces se marcharon. 2 semanas después llegaron refuerzos de 400 hombres y provisiones para un año. Al enterarse de que los anteriores habitantes evacuaron el lugar, la flota regresó a Inglaterra, dejando a 15 hombres para mantener la presencia inglesa y proteger la reclamación de Walter Raleigh sobre la isla Roanoke. Poco después de partir la flota, fueron atacados por tribus que incendiaron la casa donde guardaban las provisiones, obligándolos a huir del lugar, sobreviviendo solo 13. Nunca fueron vistos de nuevo. Después de que Walter fuera convencido para que hiciera otro intento, al año siguiente, bajo el mando del gobernador John White, un amigo personal de Walter, un británico que fue nombrado el líder de la expedición, que tenía como orden adentrarse en los mares de Carolina del Sur en 1587 para que se estableciera al norte de la isla, en el fuerte de Roanoke, e iniciara de nuevo relaciones comerciales con los nativos. A pesar de que la isla ya no era segura para los ingleses, fueron dejados ahí, desembarcando con 115 personas, en el que había hombres, mujeres y niños. Tenía como orden de relacionarse de manera pacífica con los nativos y establecer como colonia en el mismo lugar donde fracasaron anteriormente el señor Walter. Pero lo único que encontraron cuando llegaron fue puras ruinas. El asentamiento estaba desierto. En el mismo año nació el primer inglés en el suelo norteamericano, la nieta del señor John White. La colonia fue uno de los primeros asentamientos europeos en Norteamérica y formada por colonia inglesa. Los colonos tenían que enfrentarse a una isla donde el agua dulce era difícil de conseguir, a un entorno que desconocían, con un clima y una naturaleza que era nuevo para ellos. También habían tribus indígenas, con lo que era difícil de comunicarse. Las condiciones de supervivencia iban a ser difíciles. Los pobladores originales del lugar les hacían la situación más difícil, ya que antes habían tenido conflictos con los anteriores ocupantes europeos, por lo cual no querían a los nuevos colonos, manteniendo la distancia entre la colonia y las tribus, dependiendo totalmente de Inglaterra para suministros. Tras las complicaciones y no tenerla fácil, para tener éxito en el lugar, como las necesidades de la colonia iban en aumento, tenían que volver el señor John White de regreso a Inglaterra en el mismo año para solicitar suministros, ayuda y refuerzos para asegurar la supervivencia de la colonia, dejando a su familia en el lugar cuando zarpó. Dejó en Roanoke 117 personas.
Mientras en Inglaterra estaba en guerra contra España, esto provocó retraso, dejando sin ayuda a los colonos. De parte de ellos no había recursos para las expediciones. Todo era destinado para la guerra, siendo difícil volver a Norteamérica, ya que todos los barcos existentes estaban siendo usados para poder enfrentarse a las armadas españolas. Tras varios intentos fallidos, el señor John White finalmente consiguió abordar en una embarcación que se dirigía al nuevo continente a saquear y que iban a hacer una parada en Roanoke. Volviendo 3 años más tarde, cuando pudo por fin volver a la colonia el 18 de agosto de 1590, lo primero que notó era que no había nadie. Había solo los restos de una fortaleza, ni rastros de su esposa, hija y nieta. Todas las construcciones habían sido desmanteladas, ni señal de que habían sido derribadas o quemadas. Indicaba que el abandono del lugar no se hizo de manera apresurada. No había señales de combate ni de enfrentamientos, y aunque hubo búsqueda no lograron encontrarlos, y tampoco ninguna evidencia que mostrara lo que les había sucedido a los colonos. Solo encontraron 2 pistas: un poste en el que alguien había grabado la palabra Croatoan, que es el nombre de una tribu, la tribu nativa con la que los colonos tenían buena relación. Junto a ese nombre apareció 3 letras, la C, la R y la O, que juntos hacen la palabra Crow, tallada en un árbol. John White elaboró su propia teoría sobre el paradero de la colonia. Supuso que el grabado del poste sugería que los residentes se habían mudado a la isla Croatoan a buscar la protección o suministros de alimentos, y que eran una tribu cercana con la que habían logrado cambiar las malas relaciones antes de partir el señor John White a Inglaterra, aunque nunca pudo comprobarlo. Cuando quiso confirmarlo, los problemas meteorológicos como tormentas impidieron la expedición a la isla, ya que no pudieron zarpar, teniendo el día siguiente que marcharse del lugar sin comprobar su teoría, convirtiéndose en un gran misterio no resuelto, volviéndose conocido como la colonia perdida de Roanoke. Su destino los ha mantenido vivos en la historia. Otras teorías sostienen que los colonos intentaron regresar a Inglaterra por vía marina, ya que tenían a su disposición embarcaciones de vela y remos para hacer exploraciones de la zona costera o trasladarse a otros lugares cercanos. Como no eran embarcaciones adecuadas para atravesar el alta mar, pudieron haberse perdidos y desaparecido en el alta mar. También se cree que los colonos se vieron involucrados en violentos conflictos entre las tribus y que los indígenas con quien llevaban una buena relación perdieron el control sobre la zona, tomando el control otros nativos americanos, quedando los colonos de Roanoke envueltos en esto, y por esto al haber realizado un viaje a otra zona, y cuando esto ocurrió probablemente habían sido asesinados o capturados como esclavos. La otra teoría es que los colonos se dividieron en grupos y se integraron a la población indígena.